Dentro del conjunto de propuestas legislativas que se están discutiendo en estos días en el Congreso en la Argentina, hay una inquietud particular que tiene que ver con la ley de glaciares, Mabel, que llamó mucho la atención y causó mucha alarma, sobre todo en los círculos ecologistas, en las provincias, porque en noviembre, y se hicieron eco todos los medios, hubo una reunión entre el presidente Mauricio Macri y las empresas mineras, los sindicatos mineros, gobernadores de las provincias mineras, para modificar la ley de glaciares. Es una ley muy controvertida que se aprobó muy tarde en el gobierno de los Kirchner, que era un gobierno muy prominero, y que tenía incluida la obligación de hacer un inventario de los glaciares en la Argentina. Es un tema muy complejo, donde se cruzan muchos intereses y del cual nos vamos a ocupar esta noche en Asuntos Públicos, porque es un asunto público de primera magnitud. Sí, hablar de los glaciares, Pablo, es hablar del agua. Es decir, una gente dice, bueno, los glaciares no es solamente un recurso paisajístico, sino que es el reservorio de agua. Y si hay un bien escaso en el mundo, aunque parezca que no, en la Argentina no lo vivimos así, es el agua. Entonces, la preservación de los recursos a largo plazo, a corto, a mediano y a largo plazo, es central, es una discusión central y fundamental, porque la contradicción justamente fundamental se plantea entre estos reservorios de agua que están en los mismos lugares donde hay reservorios de minerales y donde está el interés de extraer materia prima minera, material, sobre todo sacar oro y plata, que es lo más complicado, que además son formas de extracción que demandan enormes volúmenes de agua. Entonces la discusión sería entre el corto plazo, porque lo rentable de la minería es hoy, es decir, sacamos este recurso porque cotiza sobre todo como reserva de valor, versus la preservación de un bien a largo plazo. Me parece que ese es un tema central, y la conciencia que hay que tener sobre lo que se está poniendo en juego en este momento es central, ¿no? Bueno, para entender mejor de qué estamos hablando, ahora vamos a ver un informe, la primera parte de un informe, una entrevista a Andrés Napoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, donde él nos explica el contexto en que está trabajando esta cuestión de la ley de glaciares, la minería y el agua. Veamos la primera parte. La ley de protección de glaciares que se encuentra vigente actualmente es la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. Es una ley que se tuvo que sancionar 2 veces. Primero en el año 2008 y fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner, y después en el año 2010, en donde la particularidad de esto es que el bloque oficialista una de las pocas veces se dividió para darle sanción a la ley, lo que significó que era un consenso muy importante que se generó en relación a la ley. La ley lo que plantea fundamentalmente es la protección de los glaciares y los periglaciares. ¿Por qué? Como reserva estratégica y fuente de agua, fundamentalmente para bebida, para consumo, para la producción, etcétera, que en el caso de las provincias cuyanas o de todo lo que tiene que ver con las provincias que están en la zona cordillerana es prácticamente la totalidad del agua dulce de la que dispone. La ley de glaciares establecía una serie de cuestiones. En primer lugar, planteaba la necesidad de conocer los glaciares, hacer un inventario nacional de glaciares. Eso significa mirar todos los glaciares del país y verificar la situación en la que se encontraban, tanto de los glaciares como lo que los rodea, para hacer una explicación sencilla, que es el espacio periglacial.
Ese inventario, que estaba pendiente del año 2010, se comenzó a realizar recién en el año 2015. ¿Por qué? Porque hubo una serie de medidas cautelares que impidieron y además una serie de problemas y de retrasos administrativos que no hicieron que el inventario funcionara. Actualmente estamos en un 73% de la realización de la totalidad del inventario de glaciares del país. Y en un punto particular, en esto quiero puntualizarlo, existen una serie de cuestiones a tener en cuenta. Sobre los glaciares y sobre los periglaciares hay actividades que no se pueden realizar. Entre ellas la explotación minera e hidrocarburífera y otra serie de actividades anexas a las mismas. Y este es un tema muy crítico y muy específico que ha llevado todo este tiempo y todo este retraso porque el sector minero ha presionado fuertemente y las provincias también mineras para que este inventario, bueno, se realice de una forma adecuada a determinados intereses. Argentina tiene una gran cantidad de provincias que tienen recursos mineros, pero cuando hablamos de los yacimientos, los grandes emprendimientos mineros en donde existen glaciares, estamos hablando de San Juan, estamos hablando de Mendoza, estamos hablando de Catamarca o de La Rioja, y en esos lugares es la cuestión más crítica. Por supuesto también en el sur los hay, en la provincia de Chubut, por ejemplo. El glaciar, básicamente, para que todo el mundo lo conozca o todo el mundo sepa, son los espacios de nieve que se ven en la alta montaña, que se producen, digamos que se producen por procesos de recristalización. Esto quiere decir que la cantidad de nieve que reciben en el invierno no se derrite en el verano, entonces sigue permanentemente recristalizándose. Pero existen una multiplicidad de otros glaciares que están por debajo, que uno no los puede ver, o ventisqueros negros, o están atrapados en lo que se llama glaciares de escombro, que también forman parte de ese sistema. Y aquellos glaciares, digamos, los que se pueden ver, se van desplazando montaña abajo muy lentamente por gravedad. Existen glaciares que están, digamos, metidos por debajo de lo que significa, lo que puede ser la vista del ojo humano, digamos, porque esos glaciares son los que se llaman glaciares de escombros, por ejemplo. Entonces, algunos de esos glaciares están totalmente cubiertos por roca y otros una parte cubierta por roca y la otra parte está el glaciar. Pero es allí precisamente donde se origina la fuente de agua dulce. Y lo importante del glaciar para la vida humana es que son la fuente de agua dulce y son la fuente de agua que no solamente se utiliza para consumo humano, sino también para actividades. Veamos provincias como Mendoza, por ejemplo, toda el agua de la que disponen proviene de los glaciares y esa agua es utilizada por una multiplicidad de sectores productivos y también por la propia ciudad, las propias ciudades para su consumo humano. Entonces, de ahí es la importancia de la cuestión de estos reservorios que además el Código Civil establece que son de dominio público. Nuevo derrame de cianuro en la mina Veladero. La empresa canadiense Barrick Gold reconoció el hecho, pero dijo que este derrame no provocó daños. La mina Veladero tuvo en estos últimos años, 2 años, 3 grandes derrames, de los cuales, si uno aplicaría el Código de Minería, el emprendimiento no podría continuar. ¿Por qué? Porque el Código de Minería es muy específico en ese sentido y establece que cuando existen este tipo de situaciones críticas, estableciéndose una repetición de las conductas, hay que hacer cesar el emprendimiento. Sin embargo, hubo una interpretación muy especial de la justicia provincial de San Juan que hizo valer lo que se llama el 2 por 1, es decir, los 2 últimos derrames los unificó como si fueran uno. Y entonces eso le permitió una sobrevida al emprendimiento de Veladero. Pero acá quiero plantear alguna cuestión más trascendente, que tiene que ver con las posibilidades efectivas de control que tienen ese tipo de emprendimientos. Hablamos de emprendimientos que están a 4.000 metros de altura, en donde los derrames fueron notificados por los empleados de la empresa hacia las familias, cuando los llamaron por teléfono y dijeron por favor que no tomen agua porque había habido derrames. Hacha no se toca, hacha no se toca, hacha no se toca. ¿Esto qué significa? Que los que tienen que controlar esos emprendimientos están lejos, no tienen los recursos suficientes y muchas veces llegan tarde al momento que hay que controlar. Entonces, toda esta cuestión minera es muy crítica y muy específica y entonces hay que observar lo que son las buenas o las malas prácticas. Si yo tengo una empresa que me ha permanentemente establecido malas prácticas, yo tengo que extremar el control y extremar eventualmente las sanciones. No soy partidario de que la actividad económica se rija por sanciones, pero cuando hay una mala praxis hay que generar una proporción en ese sentido. Bueno, muy informativo el análisis de Andrés Napoli. Otro elemento que complejiza más la situación, el 5 de diciembre el juez Sebastián Casanelo procesó a Ricardo Villalba
por una denuncia justamente de la asamblea de Hachal que vimos hace un ratito en el informe. Ricardo Villalba es un científico eminente y que fue director del IANIGLA, que es un instituto del CONICET, que se dedica justamente al monitoreo y que fue el que definió la cuestión de los glaciares para su monitoreo. La disputa acá es que el IANIGLA y Villalba establecieron que la unidad mínima para considerarse una zona glaciar, o más bien periglaciar, que es lo que rodea los glaciares, es de 1 hectárea. Y esto la asamblea o el abogado que patrocinó la asamblea de Hachal lo cuestiona, dice que es demasiado grande, digamos, claro, que debería ser más pequeño. Entonces hay una discusión técnica. Sí, además de lo técnico, lo que tiene que ver es, en todo caso, qué se considera técnicamente un glaciar o no, es una cosa. La otra cosa es qué tipo de usos se van a permitir en determinadas situaciones. Y ese es el problema de fondo político. Porque uno puede decir técnicamente hasta acá llega glacial, hasta acá no, y eso lo saben los científicos, y también es materia opinable. No hay una sola forma de entender la realidad técnica que no sea opinable. Pero lo que es importante es cómo se regulan las actividades que sí pueden afectar o no pueden afectar. Porque realmente derramar cianuro, por más que sea poquitito y no sea periglaciar o no, si derrama cianuro y envenena las napas, esa actividad directamente no debería llevarse a cabo. ¿Sí? Hay riesgos que el beneficio inmediato y directo que tiene, aunque tiene intereses que afecta directos y los defensores de esa actividad, por determinadas cuestiones que puedan favorecer, el daño que hace el envenenamiento del agua es inadmisible. Entonces una actividad con ese riesgo me parece que no debería estar muy fácil de ser aprobada, ¿no? Sí, es una discusión muy compleja. Vamos a ver, seguramente en los próximos meses van a aparecer iniciativas. Escandaloso. Porque el gobierno dice que hay paradas a la espera de la modificación de la ley, 18.000 millones de dólares en inversiones extranjeras. Claro, inversiones que tienen que redistribuir, ¿qué retorno para el país? Eso es otra discusión. Es otra discusión. Son en la esperada lluvia de inversiones, dicen que esta es una de las trabas que están afectando la inversión. Bueno, la inversión que no sea lluvia de cianuro también, ¿no? Porque nos traigan cianuro a invertir, la verdad, es una vieja polémica. Vamos a un corte, después volvemos y vamos a ver también la segunda parte del informe. No se vayan. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Voz de Neo 1825. Estamos. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco en las propuestas de reformas a la ley de glaciares que aparentemente podrían comenzar a plantearse dentro de poco porque hay un bloque de intereses muy importante, Mabel, sindicatos, provincias. Hay muchas provincias que tienen una economía minera y las empresas, por supuesto, que están muy interesadas, que dicen que hay 18.000 millones de dólares potenciales de inversiones
varios años, ¿no? Paradas por Sí, esto, pero normalmente en estos casos... Esas cifras siempre sí, sí. son muy impactantes porque parecen Sí. como que estás oponiéndote a la riqueza y al bienestar actual por peligros hipotéticos que no son hipotéticos. Los peligros del Sí, bueno. uso de la minería con cianuro son reales y concretos. Sí, sí, y sí, bueno. ya se produjeron, como decía recién en el informe, no una vez, sino dos. Y nada indica, tres, y no hay ninguna indicación de que la capacidad de control permita que eso no suceda. Ellos mismos lo saben, eso iba a suceder. El tema es que cuando esos emprendimientos se terminan, depredan. Ese es el problema de la minería, en la minería a cielo abierto, este tipo de extracción que requiere destruir la roca, no era la minería de socavón, es que además la destrucción es no solo destrucción de roca, sino destrucción de agua, y después, chao, ese dinero, ¿cómo se compensa? ¿Cómo se hace la cuenta? La cuenta son 18 millones ahora versus cuántos miles de millones perdidos en qué plazo. Entonces la dimensión intergeneracional, la dimensión epocal es central. Sí, un detalle importante, ahora enseguida vamos a ver la segunda parte del informe, es que la legislación es provincial, ¿sí? Los controles son provinciales. Eso es parte de la ley de minería que se hizo durante el gobierno de Menem para favorecer este tipo de emprendimiento. De esto vamos a escuchar ahora a que nos explique Andrés Napoli en la segunda parte del informe, veámoslo. Estos emprendimientos de los que estamos hablando hoy son mega emprendimientos, ya no estamos hablando, para que la gente digamos, lo entienda, de lo que era el minero que ingresaba a una veta que estaba concentrada, sino que hoy los yacimientos ya se han empobrecido, entonces es necesario remover grandísimas cantidades de montaña para encontrar ese mineral que antes estaba concentrado y hoy está disperso. Y se utilizan, por supuesto, grandes cantidades de cianuro para separar la roca del mineral. Entonces hablamos de megaminería, grandes remociones de terreno en espacios de alta montaña y que afectan los recursos hídricos, que son fuente de agua para todos los que están por debajo de eso. Cuando uno tiene ese tipo de emprendimientos, que son emprendimientos que utilizan grandes cantidades de químicos, hay que extremar las condiciones y la viabilidad. Y eso cuando se hace de manera previa, eso no se puede hacer después. Eso hay que hacerlo en el momento de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Y acá traigo otro elemento central. Argentina es el único país de América Latina que no tiene una ley de evaluación de impacto ambiental de carácter de alcance nacional. La tienen solo las provincias. Y ahí cada provincia tiene un estándar distinto y una manera de controlar distinto. Entonces, muchas veces esos emprendimientos terminan, digamos, de alguna forma siendo controlados o auditados o aplicadas las normativas provinciales, que en muchos casos son muy laxas para los emprendimientos mineros. Y ahí entonces, después que devienen los conflictos sociales. Y de esto finalmente se trata. Si aplicásemos la ley de glaciares, bajaríamos mucho el nivel de conflicto. Argentina es un país que tiene ley de glaciares, otros países tienen ley de glaciares. Por ejemplo, Chile no tiene ley de glaciares y sin embargo tiene suspendido muchísimo los emprendimientos que están contra la cordillera. Argentina comparte un emprendimiento que se llama Pascua Lama, Pascua del lado chileno, Lama del lado argentino. El emprendimiento no puede avanzar porque del lado chileno está suspendido, aún no teniendo ley de glaciares, por la afectación de los recursos hídricos que afecta a comunidades próximas al emprendimiento. Y ese es un país que no tiene normativa específica. Y sin embargo, se cuidan los recursos hídricos. Entonces, la pregunta acá es que existen una multiplicidad de actividades productivas y no necesariamente la minería es sinónimo de desarrollo. Si no, habría que mirar lo que ha pasado con los números en provincias en donde hay emprendimientos mineros ya próximos a cerrar, como Bajo la Lumbrera en Catamarca, y fijarse cuál ha sido el valor agregado, los encadenamientos productivos que ha dejado esa minera, y en verdad nos vamos a encontrar con noticias bastante negativas. Sin embargo, generan un movimiento en las provincias en las que están importante y que son valorados por el sector político. Y muchos de esos movimientos que generan son los empleos asociados, no directamente vinculados a la minera, sino asociados. Y esos asociados van generando esta cuestión de como necesidad digamos, de desarrollo minero. Pero hay otra particularidad. Ese movimiento asociado que generan habitualmente no está vinculado al lugar de la explotación, sino está lejano.
Sí, generalmente se benefician las capitales de las provincias y los espacios donde se hace la minería los sufren las consecuencias. Es lo que le pasa a la gente de Hachal, por ejemplo. Ahí están todas las consecuencias en las actividades productivas, en las cuestiones del agua, etcétera, y otros obtienen los resultados positivos de la minera. La minería tiene un régimen especial minero. ¿Por qué? Porque cuando Argentina tenía una tendencia minera, un proceso minero en la década del 60, la década del 70, después eso fue decayendo por el propio sistema y se decidió atraer inversiones mineras en los 90. Las inversiones mineras que llegaron fueron estos emprendimientos megamineros y obtuvieron un sistema especial de tratamiento impositivo, con una estabilidad fiscal por 30 años y con un conjunto de desgravaciones fiscales que no tiene ninguna otra actividad en el país. La posibilidad de digamos, tomarse las inversiones en determinadas maquinarias como a cuenta de pago de ganancia, el 3% de regalías, cuando el petróleo se discute mucho, el petróleo entrega el 12% de regalías, la minería entrega el 3% de regalías. Hemos leído en los diarios días pasados que ha habido una reunión promovida por el gobernador de San Juan, la Cámara Argentina de Minería, el Sindicato de Minería, para plantear la necesidad de reformar la ley de glaciares porque, según entienden, lo dicen los medios de prensa, el espacio periglaciar que rodea los glaciares es demasiado laxo e impide las inversiones mineras. Y nuestra preocupación es verdaderamente porque se está queriendo reformar una ley que ni siquiera se está cumpliendo en su totalidad, porque no se terminó el inventario de glaciares. Entonces, hemos tardado 2010, recién arrancó en el 2015, hoy estamos en camino de cumplirla y ahora se la quiere modificar. Es prácticamente un absurdo. Entonces, estos son temas que necesariamente hay que revisarlos porque, digamos, si uno queda a expensa de lo que plantea siempre el capital inversor y, en definitiva, siempre se quiere lo más. Nosotros planteamos que la minería es viable en la medida en que pueda soportar, digamos, pasar por la ley de glaciares. Si vengan los proyectos mineros, los auditamos por la ley de glaciares, si son viables, y si no, no son viables. No hay una ley antiminera, es una ley de protección de recursos hídricos y de glaciares la ley minera. Entonces, no es no a la minería. Planteamos los proyectos mineros, evaluémoslo por la ley de glaciares desde el punto de vista técnico y a partir de ahí, si pasa ese examen, es la prueba ácida que ese proyecto puede funcionar. Bueno, muy claro me parece el informe. Me parece que si se quiere modificar la ley es porque no pasan la prueba ácida y ese es el peligro. Claro, hay otro tema, además la minería moderna, digamos, hablan ellos mismos de la importancia de la licencia social para operar. No importa ya que tenga el gobierno, les dé regulaciones o leyes, tienen que tener además una licencia social de las comunidades en las que opera. Y de hecho, la minería en los países que opera porque tiene el apoyo de sus comunidades que viven allí. Eso ha pasado en países mineros tradicionalmente, en Australia, en Sudáfrica, en Canadá, en Estados Unidos, en el estado de Nevada. Son ciudades, pueblos que han prosperado gracias a la minería en los últimos 100 años o 150 años. La minería en la Argentina, la gran minería, es una industria nueva que está provocando este tipo de conflictos. Además, porque muy distanciada hay mucha con la gente comunidad, que no... muy distanciada. No tienen justamente lo que planteaba Napoli en el informe, es justamente los beneficios se ven en un lugar muy lejano. Claro. Y a las comunidades lo que padecen es todos los costos y es una actitud muy avasalladora, expoliadora, decirle, bueno, vos estás acá, correte, ¿qué me importa? Te saco lo que tengo y ese es el tema. Por eso ese concepto de maltrato de la licencia, muy clásico, ¿no? De la licencia, la propia industria minera ha aprendido a lo largo de los años, dicen, bueno, ya no podemos hacer, por ejemplo, emprendimientos cerca de parques nacionales o de lugares donde hay un ambiente prístino, porque evidentemente la minería, toda la actividad es una actividad industrial de gran porte, ¿vale? Lo mismo para la minería o para la metalurgia o para la industria plástica o para la industria... Por eso hay localizaciones donde no se puede poner una fábrica en el medio de un barrio residencial. ¿Qué pasaría si una desregulación permitiera que en la esquina de tu casa te pongan una gran industria con fluidos y con olores? Y digo, no contamina, pero es un olor que no puedo vivir. Bueno, esas son las cosas que hay que tener. Cuando la gente pelea en sus lugares, cuando ve el despojo, ¿no? El gran término de acumulación por despojo. El despojo es una abstracción hasta que te despojan de la calidad de vida concreta de tu casa. Entonces, la solidaridad que hay que tener con las comunidades que lo padecen es esencial, porque si no, hay que pensar una fábrica en la esquina de tu casa. Bueno, esa es una cuestión importante que tiene que ver, entonces, con este concepto de que ya
no es, bueno, son las inversiones, X miles de millones de dólares, sí, muy bien, pero ¿para quién son esos miles de millones de dólares? ¿A quién benefician? 3% de regalías. El concepto de que la empresa, digamos, en este caso las mineras o pueden ser otras empresas, tienen una comunidad de intereses, no solamente sus accionistas o complacer a sus accionistas o complacer al gobierno, sino también complacer a las comunidades en las que opera, a los proveedores. Hasta ahora no es la lógica, nunca la han tenido, incluso hasta paradójicamente, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero que extraen y lo que dejan concretamente es una proporción muy ínfima y todavía pretenden más, como se planteaba. Decir, no, si esta ley de glaciares se pretende cambiar, es porque ya, si se aplicara, muchos de estos emprendimientos no podrían llevarse adelante. Entonces, lo que se quiere modificar es para que vayan a las zonas donde hoy, por la ley, no podrían estar. Entonces, eso es gravísimo. Es gravísimo y afecta, el plantearse la afectación del agua no es simplemente a las poblaciones afectadas como la población de Háchal, en este caso de todas las poblaciones. El caso de Catamarca es central para mirar lo que queda luego. Sí, sí. Entonces, ya han pasado más de 20 años, eso es interesante y ahora se pueden ver las consecuencias. Veremos entonces en las próximas semanas si hay nuevos desarrollos con respecto a este tema, que seguramente lo sabrá, pero ahora ya sabemos un poco más de lo que se trata y lo que está en discusión. Esto fue Asuntos Públicos, gracias por acompañarnos.